Comparto con todos vosotros una entrevista que he podido realizarle a Vicente Merlo, quien ha tenido la amabilidad de ofrecerse para este encuentro. Vicente Merlo es doctor en filosofía. Ha vivido varios años en la India, especialmente en el ashram de Sri Aurobindo. Fue socio fundador de la Sociedad de Estudios Índicos y Orientales, así como de la Asociación Transpersonal Española. Ha sido profesor en la universidad en la asignatura Teoría y Práctica de la Meditación. También ha sido profesor de hinduismo y budismo en el Máster de Historia de las Religiones en la Universidad de Barcelona. Asimismo, es autor de más de una veintena de libros sobre meditación, espiritualidad, hinduismo, filosofía, psicología transpersonal y es a su vez un gran especialista en la figura de Sri Aurobindo. Podéis encontrar algunas de sus publicaciones en la descripción de esta entrevista. Bueno, buenos días, Vicente Merlo. Estoy encantada de tenerte aquí en este canal de Yoga en Vida y de poder hacerte una entrevista sobre un yogi que para mí es bastante importante y bastante resaltante dentro de lo que es la historia del yoga. Y creo que eres una persona imprescindible para poder acercarnos a Aurobindo. Así que muchísimas gracias por estar en este canal de Yoga en Vida. Estoy muy agradecida. Y nada, quisiera empezar la entrevista preguntándote para todos los espectadores, pues, ¿quién es Aurobindo? Para quien no lo conozca. Pues muchas gracias a ti, Silvia, por la invitación y vamos allá a hablar un poco de Sri Aurobindo, que es curioso que cuando un biógrafo quería hacer una biografía de Sri Aurobindo, le dijo, no, hombre, no, pero ¿para qué quiere usted escribir sobre mi vida si mi vida no ha sido vivida para ser vista por los hombres? Es decir, lo importante no es lo exterior, decir su currículum como si eso fuera lo importante. Lo importante fue el trabajo interno que realizó, la grandiosa propuesta de un yoga integral que hizo, pero digamos algo de sus datos biográficos. Sri Aurobindo nace en 1872, que a mucha gente le puede parecer que está ya muy lejos, pero vive hasta 1950. Eso quiere decir que toda la primera mitad del siglo XX es cuando está más productivo. Yo destacaría la riqueza de aspectos que desarrolló Sri Aurobindo, como si fuera una personalidad integral, como Ujú. llamaría luego a su propio yoga. Yo destacaría, a mí me gusta hablar de los distintos rostros de Sri Aurobindo. Entonces, el primer rostro que aparece es el de poeta. Todo el mundo que lo conoce un poco considera que es un gran maestro espiritual, pero no todos saben que ha escrito mucha poesía. De hecho, se podría decir que su obra magna, su obra más importante, quizás junto a la vida divina, que es más filosófica, es ese poema de unas 800 páginas que es Savitri. Por tanto, el rostro de poeta. Pero es que además tuvo un compromiso político con la independencia de la India muy importante. Él pasó 14 años, su padre lo estudió, lo mandó a estudiar a Inglaterra con su hermano, y allí pasó 14 años, se impregnó un poco de la cultura occidental, pero cuando vuelve a su país ve que está dominado por la India. Compromiso político importantísimo que le llevaría incluso a la cárcel por una falsa acusación. Sale de la cárcel y es cuando se va a crear el ashram. El ashram podríamos decir que es una comunidad yógica que suele estar centrada en torno a un maestro. Y ahí empieza a desarrollarse lo que podríamos llamar el rostro yógico de Yogi, de Sri Aurobindo, y el rostro filosófico, porque va a escribir mucho, va a escribir de muchas materias distintas. Sri Aurobindo poeta, Sri Aurobindo político, Sri Aurobindo yogi, Sri Aurobindo filósofo. Dejémoslo en esos rostros para no complicarlo más, ¿no? Una pregunta, sí que has citado algunos aspectos básicos de su biografía, ¿no? Hay un momento, hay un repentinazo básico dentro de lo que es el transcurso de su vida que le hace cambiar de rumbo, porque claro, normalmente estamos acostumbrados a que el yogi o la persona más despierta o la persona realizada
pues normalmente a lo mejor es una persona que está pues más apartada del mundo, como él luego haría, ¿no? Pero al tener tantos rostros choca, ¿no? Por el hecho también de que había pues vivido en Occidente, la formación en Occidente. ¿Qué aspectos o qué momento de su vida le hace tener esa llamarada, ¿no? Esa llamada. Ah, yo destacaría dos experiencias, dos momentos de su vida con dos o tres experiencias importantísimas. Una es la primera vez que empieza a meditar, que no, Sir Aurobindo durante toda su juventud y los 14 años pasados en Inglaterra no tenía grandes preocupaciones espirituales. Sus primeras preocupaciones eran poéticas y políticas. Cuando vuelve a su país está preocupado políticamente. Y entonces su hermano le dice, viene un yogi que podría enseñarte a meditar. Y Sir Aurobindo dice, bueno, vale, voy a aprender a meditar si eso me va a ser útil para combatir a los ingleses. Y se retira durante 3 días en un piso pequeño con un yogi, Vishnu Bhaskar, y entonces después narraría que en esos momentos, durante esos 3 días, alcanza la experiencia de lo que él llamó la realidad última. Es decir, se produjo el gran despertar, descubrir que su identidad más profunda sufría una expansión, gozaba de una expansión de conciencia, a la que llamó también nirvana. No nos metamos ahora con la noción budista de nirvana, pero primera gran experiencia, una expansión de conciencia que le lleva a esa realidad última. Quizás Ujú. la meta tradicional del yoga, esa unión o descubrimiento de que mi identidad personal no es solo esta conciencia egocentrada, limitada, sino que hay como una conciencia cósmica. Ujú. Segunda experiencia que destaco muy brevemente. Estamos ya en 1926. En 1910 ha fundado el ashram en Pondicherry. Cuando sale de la cárcel, para que los ingleses no sigan persiguiéndolo, se va a Pondicherry, que era un protectorado francés. Y allí, junto a su compañera espiritual, una francesa que desempeña un papel muy importante en el yoga integral, Mira Ujú. Alfasa, conocida luego como la madre, crean el ashram, y en 1926 tiene una experiencia tan profunda que a partir de entonces ya no va a moverse del local en el que vivía, y es lo que él llamaría el descenso de Krishna. Krishna es uno de los personajes centrales del hinduismo, como todo el mundo sabe. Pues bien, ha habido una estrecha relación de Sri Aurobindo con Krishna. Un detalle, y termino este punto. Cuando Mirra Alfasa, la madre, lo ve por primera vez, porque acompaña a su marido a que descubra a Sri Aurobindo, cuando lo ve descender por las escaleras, se queda asombrada y dice, Dios mío, este es el maestro que se me ha estado apareciendo en sueños durante muchos años y a quien yo llamaba Krishna sin saber muy bien por qué. Pues bien, esas dos experiencias y otras muchas Ujú. eh, nos llevan a ver con claridad que no es un pensador, un filósofo especulativo, sino que es un hombre de experiencia. Vale. Y ya apuntando un poco a lo que es su yoga integral, me voy a referir un poco a tu libro El yoga integral de Sri Aurobindo, que tampoco hace mucho que se publicó, ¿no? No sé si hace año y medio o algo así, y que me ha resultado muy interesante porque va un poco al asunto, ¿no? Creo que citas filosofía, psicología y práctica. Entonces, ¿Sí? ¿qué me gustaría? Quizá te lo han preguntado ya muchas veces, ¿no? Tocar un poco estos tres puntos, pero sobre todo centrarnos un poquito más, si puede ser, en la última parte, en la parte de práctica. Sí. ¿Sí? Pues Empezaríamos entonces, por filosofía. Dime, dime. sí, te iba a decir muy brevemente enmarco lo que sería su filosofía, Sí, brevemente también la psicología y ya nos detenemos un poco más en la práctica del yoga integral, si te parece. fenomenal, gracias. Del aspecto filosófico, yo diría solo que él se encuentra con dos grandes concepciones, lo que Mm, podemos llamar el materialismo, muy unido a la ciencia, que niega la existencia de cualquier realidad espiritual. Y por otra parte está el Vedanta de la India, la sí. filosofía más célebre de la India, con un personaje muy destacado que es Shankaracharya,
que es muy espiritualista, pero niega la realidad de la materia diciendo que es maya, ese concepto que tanta gente conocerá. Es una especie de ilusión, es un sueño, pero lo único verdaderamente real es Brahman, se dice en el mm, hinduismo, lo absoluto, la experiencia que tuvo Sri Aurobindo. Pues bien, Sri Aurobindo dice, las dos tienen parte de verdad, pero son parciales. A través de mi experiencia y de mi comprensión, voy a exponer una concepción integral de la realidad. Yo dejaría ahí lo del aspecto filosófico para no complicarlo de entrada. ujú, En la psicología es muy importante porque el trabajo práctico va a depender de la imagen que tengamos de qué es nuestra psique, de qué es ujú. el ser humano. La primera idea que diría es, Sri Aurobindo distingue entre, fíjate que cuando Sri Aurobindo va a Inglaterra es más o menos cuando Freud está empezando a publicar, y entonces Sí. empieza a hablar del inconsciente, del subconsciente, principios del siglo XX, digamos. Sri Aurobindo dice, claro que aparte de nuestra conciencia, aquello de lo que nos damos cuenta más o menos fácilmente, hay todo un mundo subconsciente, inconsciente, pero es que la psicología occidental no ha descubierto todavía lo que podríamos llamar la supraconciencia. Ujú. Hay un campo de conciencia mucho más amplio que el yogi investiga. Vale, a qué estaríamos refiriéndonos, ¿no? Con lo de supraconsciencia, un estado que trasciende, ¿no? La mente ordinaria o algo similar. Claro, toda la psicología transpersonal, que desde hace unos 40 o 50 años ha ido creciendo, se ha dedicado a investigar esos estados transpersonales, transegoicos, esos estados ampliados, expandidos de conciencia. Sri Aurobindo investigó eso por su propia experiencia con mucho detalle, pero destaca sobre todo un concepto que es el central en su obra, que es el de una conciencia supramental, justamente. Mm, Obviamente, supramental es transpersonal, porque lo que nos hace personas humanas es la mente, o más concretamente el ego. Pues bien, él está diciendo, mi experiencia me ha llevado a ampliar mi conciencia y a descubrir que hay otras dimensiones, otros estados de conciencia y que desde ahí uno conecta con una energía y con una realidad que le puede ayudar. Energía es Shakti, otro Shakti. término importante en la India. Sí. Entonces, uno de los puntos fundamentales, y con esto paso a la práctica para no detenerme mucho en lo anterior, es el abrir nuestra conciencia a el descenso, decía él, de esa Shakti, esa energía supramental. Ujú. Pero claro, vamos ya a algunos aspectos de la práctica del yoga integral. Vale. Si uno puede abrirse a esa conciencia superior y descubrir lo que los yogis y Sri Aurobindo descubrió, es porque hay un trabajo psicológico previo. Ahí esta era una pregunta que te quería hacer. ¿Qué requisitos no tiene que tener un aspirante espiritual Claro, en este caso para estar abierto a ese tipo de psicología o qué mecanismos debe de seguir, qué métodos o procedimientos claro. para Vamos un poco Aurobindo? a lo práctico allá. Ok. Sri Aurobindo destacó mucho la importancia de la aspiración. Mm, Si uno no tiene una aspiración a un descubrimiento de algo más grande, si no está satisfecho con su vida cotidiana, superficial, si todo parece que va bien, aunque haya demasiado sufrimiento, pues uno no aspira a algo mejor. Y es que la aspiración es como ese fuego anímico, ese fuego del alma que nos impulsa a buscar algo más. Pero ese algo más no lo descubriremos, dice Sri Aurobindo, si no trabajamos psicológicamente con nosotros, y destaco dos o tres aspectos. ujú, Primero, paz en el corazón. ¿Sí? Hace falta una purificación de toda nuestra personalidad, porque hay mucho ruido. Estamos viviendo en un caos del que ni siquiera somos plenamente conscientes a nivel emocional y a nivel mental. ajá, Dos palabras claves para la práctica. Trabajar nuestro mundo emocional de manera que consigamos, no solo en los momentos de meditación, la media horita o los 40, 50 minutos mm, que me pueda sentar y nadie me molesta,
sino que una vez he descubierto en meditación esa paz profunda en mi corazón, ser capaz de llevarla a la vida cotidiana. Ujú. Con la mente lo mismo. Todos sabemos que están muy relacionadas la mente y el corazón, lo emocional y lo mental. Pues bien, nuestra mente es un caos total generalmente. Y además estamos identificados, embotellados en ella. Por tanto, paz en el corazón y calma en la mente. Dejémoslo ahí para que sea más diálogo que monólogo largo. Vale, vale, espera, mira. Esto me parece tan interesante y te preguntaría un montón de cosas en referencia a lo que has dicho. Por ejemplo, una que me parece, que me parece interesante y es la mente, antes, bueno, incluso también mente y corazón, ¿no? El trabajo sobre la mente. ¿Cómo se enfoca, ¿no? Aquí Aurobindo? Porque claro, antes de llegar a otras esferas en las que la mente ya no está de la misma forma, esa mente es como que debe ser reeducada de alguna forma o con alguna fórmula. Y yo esto es lo que veo más complejo porque son como esos pasos previos. A uno puede tener una aspiración muy bonita, muy fervorosa y de muchas formas, pero no sabe realmente cómo desidentificarse. Para mí, esta es la gran palabra, ¿no? La desidentificación de cuerpo, pensamientos, incluso las emociones, que aunque las está sufriendo o las está sintiendo el cuerpo realmente, en realidad, ¿cómo lo gestionas? Esta es la parte ahí psicológica y mental tan importante para luego esa realización, ¿no? De la Claro. que habla Aurobindo. Yo me detendría un poco en la idea de la meditación, en la práctica de la meditación, porque en esos momentos privilegiados es como si nos fuésemos a nuestro laboratorio interior y ahí observamos, como no lo habíamos hecho nunca, el funcionamiento de nuestra mente y de nuestras emociones. Sí, Por tanto, la meditación como práctica, una meditación sencilla, sentarse en silencio 20 minutos mínimo, si son 30 o 40 mejor. mejor. ¿Y qué hago ahí? Pues en esta meditación sencilla que estamos proponiendo, no se trata de hacer nada, se trata de descubrir que mi conciencia es capaz de observar con más detalle todos los contenidos que van pasando por ella. Uno se sienta a meditar, cierra los ojos u ojos abiertos y de repente descubre que su mente no para ni un momento. Exacto, que es un caos. Pero no solo la mente no para, sino que además estoy totalmente perdido en ella, Mm, como si mi identidad, mi conciencia profunda, mi yo, mi ser, fuera esa mente dando vueltas y pensando lo que he dejado de hacer, lo que quiero hacer mañana, lo que me ha exacto. fastidiado. Mm, Entonces, primero, observar sin juzgar, sin criticar, y al mismo tiempo que voy observando, algo en mí nota que se va distanciando, mm. me voy desidentificando, aparece como una capa, un espacio de silencio más profundo en mi ser. Lo que pasa es que hace falta realmente un gran trabajo, una gran perseverancia y como mucha motivación, porque en realidad cuando empiezas, eh, uno puede llegar a desesperarse porque dice, pero si es que es un no parar, hasta que consigues realmente unos instantes de silencio, pasa realmente mucho tiempo, al menos en mi caso, claro. Sí, sí. Tiene que pasar realmente mucho tiempo y perseverar, no desesperarse demasiado, ¿no? Y luego aparece realmente con como con esa rutina, ese fruto, que es un poco esa calma mental, ese silencio y lo que hablabas, la desidentificación. Yo creo que este es el primer paso, porque es también está como ligado al autoconocimiento. Claro, claro. Dos cosas yo diría. Como tú señalas muy bien, la experiencia de todo el mundo cuando empieza a meditar es que la mente está en constante movimiento. Propuesta, observar la respiración. Es Mm, la meditación más sencilla. De hecho, ya el Buda dijo que con la meditación sobre la respiración
parte de lo que hoy se conoce como mindfulness, es suficiente para alcanzar la liberación, el nirvana. No nos vayamos a liberaciones lejanas y a nirvana, pero simplemente cuando uno no sabe qué hacer y ve que la mente sigue dando vueltas, atención plena a la respiración. Sí. Esto es un ejercicio de concentración. La Mm. mente está dispersa. Si me concentro en un punto, y en este caso la propuesta es la respiración, mi mente se va focalizando como si fuera un rayo láser. Exacto. Tanto, primer aspecto, meditación muy sencilla, no hagamos sofisticadas meditaciones. Ujú. Estoy en silencio y si mi mente se mueve demasiado, está muy agitada, me disperso mucho, me distraigo mucho, trato de concentrarme en la respiración. Mm. Y segundo aspecto que quería destacar, no basta con la práctica formal de la meditación. Una vez descubro ese estado de mayor profundidad, de mayor silencio interior, tengo que llevármelo puesto a la meditación. No estar consiguiendo una pequeña paz y calma en la meditación y cuando digo, ya han pasado 20 minutos, ahora me voy ya a jugar con los amigos y vuelven a aparecer todos los automatismos, Sí, todos sí. los mecanismos. Por tanto, mantener esa atención plena a lo largo de la vida cotidiana. Ujú, de uno mismo. Esto sería como un requisito previo, ¿no? A la hora de entrar en otro tipo de práctica más profunda y mantenerlo en el tiempo de forma sostenida. Yo entiendo que Aurobindo, como tú muy bien citas en los libros y en otras conferencias y entrevistas, parte de los yogas tradicionales para configurar su yoga integral o su propuesta de yoga. Háblanos un poquito ya, así más de la práctica, en más profundidad, si quieres. Si decíamos que en el campo de la filosofía su obra básica es la vida divina y en el campo de la poesía Savitri, en el campo que estamos viendo ahora del yoga es la síntesis del yoga, otras 1000 páginas. Cada Wow. una de estas tres obras se acerca o sobrepasa las 1000 páginas. Aquí lo tenemos en 3 volúmenes, pero bueno, que no se asuste la gente, que no hay que leer tanto, sino practicar más. Una gota de práctica vale más que 1000 teorías, se Sí, repite sí, muchas veces, ¿no? es verdad. Entonces, la síntesis del yoga se llama síntesis porque lo que hace ese Aurobindo es, en la tradición hindú, a la que he vuelto después de los 14 años en Occidente, dice ese Aurobindo, hay muchos tipos de yoga, pero generalmente se han interpretado como si fueran distintos caminos independientes. Entonces, por una parte encontramos el yoga de la acción, el Sí, karma el yoga. karma. Si Aurobindo dice, claro que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo? En parte lo que decíamos, una vez estoy centrado, atento y abierto a lo superior, por utilizar ese término, Ujú. voy a la acción con esa actitud. Otros dicen, no, la acción no tiene importancia, lo importante es la devoción, el bhakti El yoga. bhakti. Mm. Y Aurobindo dice, claro que el bhakti yoga es muy importante, pero sin dejar el karma yoga. Y el Mm. bhakti yoga es el camino del corazón, es abrir nuestro corazón. Y hay un concepto central que es el de entrega, como si uno se entregara a la vida, a la Mm. conciencia suprema, quien quiera decir a lo divino, Mm. y experimenta como una transformación de su campo afectivo, de su campo emocional. Mm. Los Porque, bhakti, perdona. no, Si no, no, di. por decir un ejemplo de Bhakti Yoga, para quien no sepa o a qué se refiere, ¿no? Es como el yoga de la devoción. En la tradición del yoga, por ejemplo, pues Ramakrishna, ¿no? Me parece que era un gran Bhakti Yogi, pero aquí en Occidente también, pues San Juan de la Cruz, ¿no? Podría ser un Bhakti Yoga, un Bhakti Yogi, por decirlo de alguna forma, es la representación nuestra de la divinidad. La acercamos con una imagen que nos viene bien o con la que casamos, ¿no? No sé si va por ahí, Sí, Vicente. sí. De hecho, respecto al cristianismo, cuando en la India normalmente se habla del cristianismo, perdona, bajo No, esto, no pasa se nada. habla,
se habla del cristianismo, dicen, ah, sí, Bhakti Yoga. Es decir, ellos identifican el cristianismo, ¿por qué? Porque es sobre todo el amor Mm, a Dios, a nuestro prójimo y a Jesús o a Cristo, ¿no? Entonces, efectivamente, buen ejemplo, no solo San Juan, que también tenía un conocimiento, ¿no? A sí. Yemen no sabiendo toda ciencia trascendiendo, decía San Juan, sino que eh, el cristianismo se considera como una vía de bhakti yoga, de Ujú, devoción. Pero hay otros, como este Shankara que decíamos, que dijeron, no, no, la devoción y la acción no son muy importantes. Lo importante es el conocimiento, pero no conocimiento intelectual o científico de muchas teorías, sino el conocimiento de mi realidad más profunda, lo mm, que ya se llama el Atman. Entonces, ese conocimiento solo se adquiere con el silencio de la mente. mm, De hecho, el propio Shankara llega a decir, el Atman es silencio. El Atman es mi ser más profundo y el ser de todas las cosas. Pues ven, si Aurobindo dice, es que son distintas dimensiones de nuestra propia personalidad. Hay que trabajar todo eso y mucho más simultáneamente. ujú, Que el Karma Yoga se centra en la voluntad y la acción. sí. Por eso la esencia del Karma Yoga es entregar nuestra voluntad en brazos de, utilicemos el símbolo de la Madre Divina, la Shakti. El Jnana Yoga es el yoga del conocimiento, pero el conocimiento, como hemos dicho, liberador. Y el Bhakti Yoga es el terreno de la afectividad. Por tanto, Ujú. voluntad, afectividad y conocimiento hay que trabajarlos los tres. Ujú. Y en este yoga integral se tienen en cuenta otros yogas más tardíos, por ejemplo, el Hatha Yoga o el yoga dedicado un poco más al físico, pero de forma consciente. Lo llega a tener en cuenta Aurobindo? Es curioso porque se le concede mucha importancia al cuidado del cuerpo físico. Ujú, De hecho, allí en el ashram llegaron con el tiempo a crear escuelas, primero para niños, pero después para adolescentes, incluso un nivel universitario. ujú, Y la importancia que se le concede al cuerpo físico es muchísima, pero no se enfatizó el hatha yoga como el único medio de alcanzarlo. De hecho, ujú, hacen muchos deportes distintos y dentro del yoga integral mantener el cuerpo físico eh, limpio en la alimentación, en la vida que llevamos, haciendo ejercicio, teniendo conciencia corporal, es un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque frente a otros yogas que un poco menosprecian el cuerpo y las emociones y la mente, también aquí el yoga es integral por eso, porque hay que integrar y conceder la importancia que tienen a la mente, a las emociones y al cuerpo físico. El cuerpo físico, más que en ningún otro enfoque, en el yoga integral es el templo del espíritu a través del cual se va a expresar un voltaje espiritual, la Shakti supramental, cada vez más intenso. Por tanto, mucha importancia al cuerpo físico, a la conciencia corporal, al ujú. ejercicio, pero viendo el Hatha Yoga como una posibilidad más entre otras. Vale. Esto aquí nos duele después de que concedamos importancia al Hatha Yoga, no decir, hombre, y no le concede una importancia muy especial, sí al cuerpo, pero el Hatha como un instrumento más Claro. entre otros. Es que en realidad es un instrumento más, es complementario a la meditación, a la actitud, a la virtud de cómo nos desarrollamos en el día a día, ¿no? Pero lo que pasa es que como se ha hecho tal hincapié en esta cultura del cuerpo, pues en realidad se le ha dado mucha importancia. Pero sí, sí la tiene por el cuidado, el cultivo de la atención sobre el cuerpo, pero ahí coincido que es un instrumento más. Ah. De Am, hecho, en el Hatha Yoga Pradipika, que es el libro de texto por excelencia de los orígenes del Hatha Yoga, empieza diciendo todo lo que se realiza en el Hatha Yoga es para luego entrar en el Raya Yoga. No habíamos exacto. hablado del Raya Yoga, pero es el yoga de la concentración, de la meditación, de la contemplación. Vale, pues después de mencionar un poco también la parte
del físico, la parte de Hatha Yoga. Aurobindo tiene en cuenta ese yoga que es el mencionado, el yoga de la energía, ¿no? El que actualmente se llama yoga Kundalini o Kundalini Yoga, ya no sé cómo es, pero tiene en cuenta el factor de las energías del cuerpo, el cuerpo sutil y este tipo de conocimientos. Y tanto, totalmente. Él habló del Tantra Yoga más que Tantra. de Kundalini Yoga, que están estrechamente relacionados. De hecho, llegó a decir, eh, el objetivo de mi yoga es tántrico, pero el método es vedántico. El Vedanta y el Tantra siempre ha estado un poco en conflicto, ¿no? El Sí. Vedanta es más la línea de, ortodoxa de los Vedas Mm, y el Tantra, hasta que aquí en Occidente se ha recuperado a finales del 19-20, pues no era muy bien visto por la ortodoxia brahmánica, ¿no? mm, Prácticas raras, con la sexualidad de por medio en una sociedad muy tradicional como era la de la India y era visto con malos ojos. mm. Sin embargo, si alguien dice el objetivo es tántrico, ¿qué quiere decir esto? Sí, ¿qué quiere decir? Déjame que lo relacione con otra frase que se utiliza mucho de Sri Aurobindo, que dice, mi yoga empieza allí donde terminan los otros yogas. Caray, ahora tenemos dos problemas en vez de uno, ¿no? ¿Qué quiere decir esto también? Pues que la mayoría de los yogas, Mm, dentro de esta concepción vedántica, o del sí, Samkhya, o del yoga de Patanjali, el objetivo es la liberación de este cuerpo, sí. de este mundo del samsara. Mientras que en el Tantra y en el yoga integral de Sri Aurobindo, esa liberación es la primera parte del camino. Ujú, Digamos que es un momento ascendente. Me desidentifico de la identificación con el cuerpo, con las emociones y con los pensamientos y descubro que soy algo más. ujú. ¿Qué descubro? Que soy libre respecto a todo eso. ¿Ya se ha acabado el viaje? Si Aurobindo dice no, empieza el momento descendente, el momento de transformación. Allí no solo descubro una conciencia infinita, sino también una energía infinita Mm, que puedo abrirme a ella, como empezábamos diciendo, a la Shakti supramental, y transformar todo mi ser, toda mi personalidad. Es decir, no quiero ser libre del cuerpo y del mundo, quiero ser libre en en el el cuerpo, cuerpo. en el Ya, mundo. ostras. Entonces, el Tantra, digamos que aquella visión de lo que busco es la liberación, porque todo esto es Maya, el objetivo final es la liberación, es Mukti. Mientras Sí. que ya el Tantra Yoga hablaba de bhukti, que es decir, no, no, una vez libre, reconocer la belleza y el gozo en este mundo. Ujú, Por tanto, aspecto importantísimo. Aparte de las prácticas, las actitudes y las técnicas, esto es central en el yoga integral. El objetivo ni es solo individual, liberarme yo, ujú, ni es solo liberarme del sufrimiento y de este cuerpo y esta mente. Eso es parte del camino, pero el objetivo es, después de descubrir mi ser interior, que es libre desde siempre y para siempre, transformar mi personalidad para que se pueda expresar en este mundo. ¿Y, Y y por de otra qué, parte, sí, de qué formas de expresión, ¿no? Entiendo que es posible que Aurobindo llegara a lo que él describe, ¿no? De lo que estás sí, describiendo bueno, pues yo ya me he descondicionado de todos estos impedimentos, ¿no? Y entonces desciende, digámoslo así, es decir, vuelve totalmente descondicionado, como dijéramos, libre en el propio cuerpo. ¿Qué formas de expresión o qué sentido luego le vamos a dar a todo esto? ¿Es comunicarlo a los demás? ¿Es transformarlo? ¿Es ayudar a los demás a tener esta visión? ¿Cómo claro, sería esto? volvemos a lo de las energías sutiles, que no nos Mm, habíamos ido de ellas, es lo que tú planteabas, ¿no? Si Aurobindo comienza y describe esa transformación que como es un descenso de esa conciencia energía que él llamó supramental,
esa transformación la llamó transformación supramental, que consiste en que esa frecuencia vibratoria, diríamos hoy, propiamente supramental, va descendiendo y la vamos integrando, transformando nuestra mente, después transformando todo nuestro mundo emocional, hasta llegar a transformar nuestro cuerpo físico. Los modos de expresión quizás dependen de cada uno, Ujú. porque una vez uno está en contacto con una conciencia y una energía más amplias, el trabajo que puede hacer de ayuda a los demás, de transformación de la conciencia planetaria es enorme. Por poner un ejemplo que lo concreta, Sri Aurobindo no dejó a lo largo de toda su vida, aunque algunos creen que estaba encerradito ahí en su habitación, lo cual físicamente es cierto, Ujú. pero estaba al tanto de los problemas mundiales que estaban ocurriendo y enviaba la conciencia energía supramental a iluminar aquellos lugares en la Segunda Guerra Mundial. Incluso habla en algún momento de la Guerra Civil Española y está diciendo qué personas son receptivas a esa luz supramental que él está enviando. Con lo cual, quizás lo más importante no son los hechos externos, mi vida no ha sido vivida para ser vista por los seres humanos, sino la irradiación espiritual que es lo propio de un maestro. Ujú. Al fin y al cabo, las acciones y hasta las enseñanzas de un maestro, eso es un apéndice a la irradiación espiritual que caracteriza transformadora al maestro espiritual. Vale. Y para un poco perfilar ese yoga integral, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagina que un día en la vida de un individuo practicando yoga integral propuesto por Aurobindo, cómo sería esto? Ajá. Bueno, fíjate, si empezamos tomando como modelo a Sri Aurobindo, los Ujú. últimos 30 años de su vida no salió prácticamente de su habitación. Buah. Esto no lo digo como un mérito, la mayoría de las veces se ve como lo contrario, pues vaya vida, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué hacía en su habitación? ¿Qué transformación y qué ayuda a los seres humanos es capaz de producir una persona que ha ampliado su conciencia hasta ser capaz de identificarse con la conciencia planetaria, por ejemplo, y que se ha convertido en un canal radiante de unas energías potentísimas para las que el espacio es secundario y puedes enviar esa energía a cualquier parte del planeta? Entonces, cómo sea la vida de cada individuo que practique el yoga integral depende mucho, digamos, del karma en Ya. relación con sus vidas anteriores, algo que Sri Aurobindo también se tomaba en serio. Ujú. Esto es frecuente, como sabemos, esta creencia o esta experiencia en toda la India y en las últimas décadas en Occidente también, a través de enseñanzas esotéricas, no solo orientales, pero Sri Aurobindo se tomaba en serio el que la vida actual es el resultado de muchas vidas anteriores. Por tanto, yo diría que el modo de expresión depende de cada uno, pero que tomemos conciencia de que lo más importante es esa irradiación de energías sutiles desde el interior. Habrá quien trabaje más el corazón y se convierte en un canal de amor radiante hacia los que tenga a su lado. Ya salimos de la habitación, no nos quedamos como si Aurobindo en la habitación. Entonces vivo mi vida cotidiana irradiando. Uno puede ir irradiando con su anahata, con su chakra cardíaco abierto por la calle e Ujú. ir influyendo con esas oleadas de amor compasivo sin necesidad de un contacto externo. Ujú. Otros tendrán como misión o parte de su karma, como función, el clarificar algunas ideas, pues esa persona que se dedique a dar charlas, a escribir o a lo que sea. Otro, ¿por qué no puede sentir que la economía o la política necesita ser iluminada? Pues todo su saber y su experiencia y su iluminación relativa, si se quiere, puede ser puesta al servicio de aquello que uno esté realizando. Por tanto, no es una receta única y el yogi integral haría siempre lo mismo, pero sí yo diría, a partir de un cierto grado, haberse instalado en esa realidad más profunda que no es el ego, que está más allá del ego,
haber descubierto. Esto es curioso porque en buena parte del yoga, sobre todo en el Vedanta, Advaita más conocido, hablar de un alma o un espíritu individual es parte de Maya. Si Aurobindo Sí. dice, no, no, parte importante del yoga integral es descubrir que cuando dejo de identificarme con mi cuerpo y mi ego, y mi mente y mis emociones, descubro que soy lo que él llamaba un ser anímico, un alma individual, que justamente es la que ha encarnado muchas veces y probablemente seguirá encarnando. Descubrir que soy no mi cuerpo y mi ego, sino un alma individual. Y el alma individual está constitutivamente abierta a lo sagrado, al misterio, a lo divino. Por tanto, primer objetivo, no tanto qué voy a hacer, sino cómo voy a estar, cómo voy a ser, y a partir de ahí lo demás se dará por añadidura, ¿no? Hombre, claro, hemos hablado como de la etapa final, pero en realidad la primera es la más ardua, ¿no? Es la realmente esencial dentro de cualquier yoga, pero también en el de Aurobindo, que encima tiene en cuenta todos los yogas, digamos de alguna forma, que cada persona pues los desarrolla a su forma o con su fórmula individual, ¿no? Esto es lo que a mí fue lo que más me llamó la atención cuando leí sobre Aurobindo, que lo tiene como todo en cuenta. O sea, tiene en cuenta muchísimas partes de la tradición y también un poco esa visión de Occidente. Para mí sí que lo acaba de perfilar muy bien. Entonces, yo creo que conecta o puede conectar muy bien su yoga integral, ¿no? Con muchos aspirantes que en realidad se trabajen interiormente, porque realmente hay mucha información, realmente, son muchos métodos. Ahora, el cómo desarrollarlos ya, eso es un punto de cada uno. Y pues así, una pregunta para ir cerrando este espacio, Vicente, es, ¿qué es lo más o más característico que consideras más esencial de Aurobindo, de todo Aurobindo? ¿Qué es más esencial para ti? Después de haberlo estudiado y trabajado tanto. Yo diría, volvamos a esas tres dimensiones a nivel de comprensión, por no Mm. decir filosófica, comprensión humana, descubrir el gran sentido que tiene nuestra existencia a cada instante. ¿Por qué? Porque la encarnación es la manera de conseguir que lo divino se exprese en la tierra. En su obra La vida divina, este título no quiere decir que voy a estudiar lo que es lo divino allí en su estratosfera. No, no. Quiere decir divinizar la vida, hacer que esa luminosidad, esa belleza encarne en esta vida. A nivel práctico empezábamos diciéndolo, no hay avance serio posible si no trabajo sobre mí mismo, incluso hoy diríamos sobre mi inconsciente, liberando todas esas cargas que solíamos llevar de vidas anteriores, de nuestra infancia, de condicionamientos, de complejos, de automatismos. Por tanto, trabajar lo psicológico, porque si el canal no está limpio, por mucho que haya aspiración, por mucho que haya entrega, por mucho que descienda la Shakti supramental, pues o se funde la bombilla, como cuando enciende la luz en una bombilla que no puede sostener esa potencia, o simplemente tengo unas experiencias hermosas y al cabo de media hora estoy chillándole a los niños o peleándome en el trabajo y mi campo áurico, por así decirlo, se desorganiza, se desmorona y vuelvo a estar encerrado, esclavo de mis emociones y mis pensamientos. Si fuera una sola frase, yo diría cultivar el silencio interior profundo para ir descubriendo niveles cada vez más hondos de nuestra realidad, de nuestro ser. Pues
con esto sí que cerramos muy bien este programa y este espacio. Te doy las gracias, Vicente, por prestarte a hacer esta entrevista fantástica y maravillosa de la que todo el mundo pueda enriquecerse. Y nada, y gracias a los espectadores de este canal, espero que podáis disfrutar de esta entrevista y de otras. Nos vemos pronto.